Estamos en Es Diario con Pedro Muñoz Abrines. Él es diputado por el Grupo Popular, por el Partido Popular, en la Asamblea de Madrid. Y atención, porque va de número 8 en las listas también por Feijóo, con el, digamos, en las listas por Madrid para las elecciones generales del 23 de julio. Pedro, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, pues encantado de estar con vosotros y bueno, muy feliz con un proyecto que es ilusionante y que sin duda va a conseguir darle la vuelta a nuestro país y crear un futuro mejor para todos. Bueno, como decíamos, estás diputado en la Asamblea de Madrid, vas de número 8, con lo cual es muy posible, posibilísimo, digamos, que seas el futuro diputado en el Congreso y además vas por las listas con Alberto Núñez Feijóo, con el que previsiblemente será el futuro presidente del Gobierno de España. Sí, es una situación muy ilusionante. En primer lugar, es un gran honor el formar parte de esa lista y tengo que agradecer tanto a la presidenta del Partido Popular de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, como a Alberto Núñez Feijóo, que hayan impulsado este cambio de posición, porque desde luego servir a partir de ahora a los madrileños en el Congreso de los Diputados, pues es un gran honor, es un reto apasionante en un momento histórico en el que sin duda necesitamos un cambio fundamental en este país y en el que va a ser trascendente lo que decían los ciudadanos el próximo 23 de julio. Forma parte de la lista de Alberto Núñez Feijóo, de quien estoy absolutamente convencido que va a ser el próximo presidente del gobierno, pues sin duda es algo que desde luego uno tiene que tomar con mucha satisfacción y como un gran honor. Cambio político, lo estabas poniendo encima de la mesa, es ya, vamos, inevitable. Es la crónica de una muerte anunciada, de una muerte política de Pedro Sánchez, podemos decir. Alberto Núñez Feijóo pues, presentó su programa electoral, estamos hablando del martes 4 de julio, presentó en ese día su programa electoral y bueno, son 365 medidas de aplicación, muchas de ellas en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social y sobre todo también en el ámbito de la regeneración institucional, ¿no? En primer lugar, creo que es importante no dar la victoria por hecha. Ujú. Hasta el 23 de julio pueden suceder muchas cosas y hay que respetar siempre la decisión y la voluntad de los ciudadanos y de los votantes. Yo lo que sí espero es que se repita e incluso se mejore y se amplíe el resultado que tuvimos en las elecciones autonómicas y municipales y, por lo tanto, que esa victoria sea una realidad porque es algo que de verdad necesita este país. No podemos aguantar otros 4 años con Pedro Sánchez como presidente del gobierno, con el sanchismo dirigiendo las instituciones y con un gobierno Frankenstein que está desintegrando absolutamente los pilares de uno de los hitos más importantes y más exitosos de la historia de nuestro país, como es la Constitución de 1978. Y por lo tanto, es imprescindible que el cambio tranquilo, que la alternancia y la alternativa se produzca el próximo 23 de julio. Pero las cosas no están hechas y, por lo tanto, lo importante es que el próximo 23 de julio todos los ciudadanos españoles vayan a votar, porque desde luego es mucho más importante sacrificar 2 días de vacaciones que no los próximos 4 años de nuestro país y por lo tanto poner en juego el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestras vidas. Efectivamente, como has dicho, tenemos un programa que yo le llamo un programa de gobierno y un contrato con los ciudadanos. No se trata simplemente de un programa electoral, es un programa pensado para gobernar, en el que existen 365 medidas y hay 5 grandes objetivos. El primero, crecer de forma sostenible, de manera que nuestro país de verdad recupere el liderazgo económico que se merece dentro de la Unión Europea. El segundo objetivo es cuidar y prosperar, es decir, es un programa y unas medidas centradas en las personas, en cuidar a la gente, en que puedan estar en una situación lo suficientemente tranquila como para poder iniciar sus proyectos y prosperar, pero al mismo tiempo cuidar a aquellas personas que están en una situación de dificultad. En tercer lugar, regenerar y respetar las instituciones de este país, que es algo fundamental. 5 años de Pedro Sánchez en el gobierno ha supuesto un desprestigio, un deterioro de nuestras instituciones. Y ese es el primer paso para un deterioro social y para un deterioro económico. Por lo tanto, regenerar la vida institucional de España es fundamental. El cuarto objetivo es servir. Nosotros no estamos aquí para servirnos de la política, sino para servir a los ciudadanos.
y hacerlo con políticas sensatas, eficaces, como las que hemos demostrado cuando hemos gobernado y donde gobernamos actualmente en comunidades autónomas como en la que yo soy ahora mismo diputado autonómico, que es la Comunidad de Madrid. Y por último, liderar e influir. España tiene que volver a recuperar el prestigio internacional, tiene que liderar la política internacional, tiene que ser un país tenido en cuenta en el contexto de las naciones y, por lo tanto, tener capacidad de influencia, algo que desgraciadamente hemos perdido. Y tenemos muchas incógnitas y muchas dudas respecto a qué es lo que está haciendo el Gobierno de España con la política exterior, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Marruecos, donde no sabemos cuál es la posición de España, por qué hemos cambiado con el Sáhara, y cosas como esas lo que hacen es desconcertar en el mundo internacional y especialmente dentro de casa, donde es inaudito que la oposición y Alberto Núñez Feijóo no sepa cuáles son las causas y los motivos del cambio de política cuando estamos hablando de algo que es fundamental y que es política de Estado. Decías, Pedro, que en efecto todavía no se han ganado las elecciones, todavía hay que concurrir a ellas, todavía hay que ver los resultados finales, pero desde luego los sondeos, las encuestas privadas, evidentemente, a excepción del CIS del socialista Tezanos, pues vemos que los resultados serían francamente buenos para el Partido Popular. Se espera que, bueno, pues en los mejores sondeos le dan que supere el Partido Popular los 150 escaños. Eso, claro, ¿le permitiría gobernar en solitario? ¿No? ¿Es posible? ¿Cómo valoras las encuestas y los futuribles escenarios? Nosotros pensamos que un gobierno en solitario es mucho mejor que un gobierno en coalición. Desgraciadamente, nuestra historia pone de manifiesto que los gobiernos en coalición, y el mayor ejemplo es el gobierno Frankenstein de Sánchez, no funcionan. No suelen funcionar con carácter general, salvo algunas excepciones. Y desde luego ponen la gobernabilidad un poco más difícil de lo que lo sería con gobiernos en solitario. Por lo tanto, nosotros aspiramos a tener una mayoría contundente, una mayoría suficiente que nos permita desarrollar nuestro programa de gobierno sin ataduras y sin condicionantes injustificados e injustificables, ¿no? Es verdad que las encuestas están dando un escenario positivo, interesante, pero desde luego yo creo que tenemos que seguir trabajando para que en las próximas 2 semanas esa mayoría aumente y se consolide, porque será la mejor manera de garantizar el mejor gobierno que merece España con el mejor presidente que podemos tener en estos momentos, que es Alberto Núñez Feijóo. Ese es el escenario que nosotros queremos alcanzar. Evidentemente, si no se consigue, pues habrá que ver cuál es la situación o el mejor escenario en función de la realidad y en función de los contrapesos. Pero nosotros defendemos, evidentemente, en primer lugar, que el más votado tiene que ser el que gobierne, especialmente si, como están diciendo de momento las encuestas, las diferencias entre el primer partido, que sería el Partido Popular, y el segundo, que sería el Partido Socialista, supera los 50 escaños. Es inaudito que Pedro Sánchez sea el único presidente de gobierno que aspira, en todo caso, a gobernar siendo un perdedor y sumando 3, 4 o 5 partidos para intentar superar al Partido Popular. Claro, pero al final está la incógnita que tenemos muchos españoles también de cara al futuro, incluso de cara al presente, ¿no? Porque todavía quedan 2 gobiernos autonómicos por conformar por parte del Partido Popular, me refiero a Murcia, me refiero a Aragón. En ambos casos podemos decir que la situación o el escenario puede ser parecido al que veamos a nivel nacional, es decir, que el Partido Popular gane las elecciones, que el Partido Popular gane con contundencia, sumando incluso, por ejemplo, en Murcia, más que toda la izquierda junta, que esto es un dato importante. López Miras se quedó a 2 escaños, a 2 diputados de obtener esa mayoría absoluta. Claro, pero vemos que Vox, porque el Partido Socialista, evidentemente, con Pedro Sánchez se descuenta ya ese posible apoyo en formato de abstención, ¿no?, para que Feijóo gobierne. Descontando esa posibilidad, la otra posibilidad es Vox. Vox está enrocado en querer entrar en los gobiernos a pesar incluso de que el Partido Popular gane las elecciones y que tenga, como decíamos, más escaños, más por tanto, apoyos que toda la izquierda junta, que todo el bloque de izquierdas. Y aún así se enroca en entrar en el gobierno. ¿Cómo valoras esta posición? Creo que son los ciudadanos y los votantes de Vox especialmente quienes tendrán que juzgar esa actitud y ese comportamiento. Cuando un partido dice que está en política para defender principios y no para ocupar sillones,
cuando su prioridad en teoría es expulsar a la izquierda y en concreto esa manera de hacer política que es el sanchismo de las instituciones, los ciudadanos y los votantes de Vox no entenderán nunca que no se permita gobernar, en este caso al Partido Popular de Murcia en solitario. Es la misma realidad que hemos tenido en la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura, en la que nosotros no teníamos mayoría absoluta, pero sí que sumábamos más que toda la izquierda junta, con mucha diferencia. Vox, ¿qué es lo que hizo? Permitió un gobierno de la Comunidad de Madrid, un gobierno que ha funcionado muy bien y el resultado y la prueba está en que en estas elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid hemos sacado desde el Partido Popular mayoría absoluta, lo cual supone alejar aún más la posibilidad de que la izquierda gobierne esta región. Si Vox ha tenido un resultado peor en estas elecciones en Madrid, no es por no haber entrado en el gobierno, es por haber adoptado decisiones incomprensibles en contra del gobierno del Partido Popular, como haber bloqueado y no haber permitido, juntándose con la izquierda, aprobar unos nuevos presupuestos. Por lo tanto, Vox tiene que reflexionar. Creo que los movimientos absolutamente intransigentes o inflexibles no le van a dar los resultados que ellos pueden esperar y los ciudadanos no lo entenderían. Desde luego, es razonable y es legítimo negociar, especialmente en aquellas situaciones en las que las mayorías indican que es necesario llegar a acuerdos, pero en esta situación yo creo que lo razonable es que si el Partido Popular tiene más escaños que toda la izquierda junta, lo normal es que se permita gobernar en solitario al Partido Popular. Entre otras cosas, porque la historia, como he dicho antes, demuestra que los gobiernos en solitario suelen funcionar bastante mejor que los que tienen coalición. Y hablando de los que tienen coalición, Pedro Sánchez, Podemos, ahora llamado también Sumar, bueno, estamos viendo que tiene una crisis de credibilidad importantísima Pedro Sánchez, es decir, incluso votantes socialistas, bueno, pues están descontentos con Pedro Sánchez, muchos de ellos, se habla en torno a unos 600.000, 1 millón de votantes que en su momento votaron a Pedro Sánchez, que están descontentos en estos momentos, pues puedan llegar a votar a Alberto Núñez Feijóo. Pero sin embargo, Pedro Sánchez siempre se ha caracterizado por ser una persona que sobrevive a todo. ¿Crees que en esta campaña electoral, que oficialmente comenzará en unos días, se podrá ver algún tipo de resurgir de Pedro Sánchez? Es difícil adivinar cuál va a ser la reacción de los españoles, pero esa supuesta capacidad de resistencia creo que también se puede convertir en un mito, porque una cosa es aparentar resistencia cuando eres poco conocido, cuando llevas poco tiempo ejerciendo responsabilidades políticas, cuando te la juegas, cuando eres audaz en un momento determinado. Y otra cosa muy diferente es cuando ya llevas 5 años de presidente de gobierno en el que has demostrado qué eres capaz de hacer, cuando has convertido la mentira en tu lema de campaña y en tu lema de gobierno, en tu práctica habitual, cuando el gobierno Frankenstein es lo que ha caracterizado a este gobierno, cuando el sanchismo, es decir, según su propia definición, la manipulación, la mentira y la maldad se ha convertido en la seña de identidad de un gobierno, es muy difícil cambiarlo de repente simplemente en 15 días de campaña electoral. Por lo tanto, ya veremos cuál es en realidad esa capacidad de resistencia. Lógicamente, nunca hay que minusvalorar ni despreciar a quien es presidente del gobierno, porque tiene todavía muchos medios a su alcance para intentar mejorar su posición, pero creo que los españoles son lo suficientemente inteligentes y han sufrido demasiado estos 5 años como para que, bueno, jugadas de última hora le puedan dar un resultado definitivo. Tal vez mejore 1 décima, 2, 1 punto, pero yo creo que la tendencia, que es lo importante, lo que dice es que el Partido Popular es quien va a ganar y quien tiene que ganar las próximas elecciones y por una mayoría contundente que nos permita gobernar en solitario. Pedro Muñoz Abrines, diputado de la Asamblea de Madrid por el Partido Popular. Después del 23J, seguramente que nos veamos por los pasillos del Congreso de los Diputados. Yo como periodista, tú como diputado. Un placer. Pues un placer, Hugo, y nos veremos en el Congreso de los Diputados si así lo deciden los ciudadanos madrileños en este caso. Eso es. Y Muchas gracias, un placer.